Palacio de Congresos de Valencia es una entidad que ha conseguido dinamizar toda la ciudad con gran cantidad de eventos a lo largo de estos 20 años y ha conseguido que el turismo, que se concebía aquí clásicamente como un turismo de sol y playa, haya pasado a ser un turismo también de convenciones. El Palacio de Congresos es un elemento fundamental para crear nuevas oportunidades de negocio. Como decía antes, un referente y un elemento de conocimiento general de nuestra ciudad. Por lo tanto, el Palacio de Congresos es una llave para poder abrir con frecuencia determinadas posibilidades que antes nuestra ciudad ni las imaginaba. El año pasado en este Palacio de Congresos se hizo la capitalidad de la alimentación que llegó a Valencia. Aquí estuvieron más de 100 alcaldes y eso ha sido el camino para conseguir que FAO y otros organismos de tipo internacional trabajen con nosotros para constituir un centro mundial de alimentación sostenible. Bueno, yo creo que el hecho de que el Palacio de Congresos haya tenido 2 premios de ese tipo, uno de ellos este año en su 20 aniversario, es un indicador perfecto, en primer lugar, de que el Ayuntamiento a su Palacio de Congresos lo cuida, porque considera que es un elemento fundamental para la ciudad, y en segundo lugar, y sobre todo, porque es un elemento de buen trabajo. Si tiene estos premios no es por casualidad, es como consecuencia de una serie de análisis y de una serie de encuestas que han determinado que este es un palacio de primera magnitud, de primera calidad. Está teniendo unos resultados económicos positivos que indican que las cosas se hacen bien y las cosas se hacen con eficacia. Por lo tanto, Valencia debe sentirse orgullosa de su Palacio de Congresos